Salmo 110. El Señor da dominio al Rey. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 110. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 110. Y vamos a dar una breve explicación y una aplicación también para nuestra vida sobre este salmo que es el número 110. Y no sé cómo a usted le aparecen en sus Biblias, pero a mí me aparece, yo siempre le digo el Señor. Yo le cambié esa parte de Jehová y digo el Señor. Así que a mí me aparece así: el Señor da dominio al Rey. Y aparece como Salmo de David. Amados, a lo largo de muchísimos años, yo creo que más de 200 años, o por ahí más o menos, ha salido una nueva interpretación, una nueva, vamos a decir, enfoque de escatología que habla sobre este reinado del Mesías. Incluso han aparecido Biblias comentadas hablando sobre esto, y es conocido también como el dispensacionalismo. Cuando se habla a ustedes del trono de David, ustedes saben que tienen un enfoque diferente sobre esto, que son cristianos, creen de alguna forma en esta escatología muy diferente. Incluso hay Biblias comentadas que yo tengo, o libros que hablan sobre esta materia, sobre un rey con que ya está reinando, en sus diferentes facetas del dispensacionalismo, incluso el dispensacionalismo progresivo también. Pero la mayoría creen de que Jesucristo va a venir a reinar en Israel políticamente sobre las demás naciones. Se va a levantar un líder que es un anticristo, y de ahí pasando un tiempo después el Señor va a venir. Pero hemos visto a lo largo de muchos estudios, incluso de los estudios del pacto de David, de la teología que estuvimos viendo, la teología del pacto, que no es así. Así que vamos a empezar este salmo porque yo creo que no es así. Yo creo que el Señor está reinando ya, incluso cuando Él ascendió al cielo, toda potestad se le ha dado a Él desde el cielo, y vamos a ver que el Señor está reinando y no que va a reinar. Ahora que su reino que se va a hacer visible cuando venga es otro asunto que vamos a ver, pero sí el Señor está reinando. Empieza así el salmo, es cortito, amado, tiene 7 versículos, si no me equivoco, ¿no? 7 o 8 versículos, 7 versículos tiene, sí. Dice así: el Señor dijo a mi Señor, o en algunas traducciones aparece Jehová dijo a mi Señor. Una vez hablando con un testigo de Jehová, no me acuerdo quién me estaba hablando él, por supuesto ellos no creen que Jesucristo es el Señor, o sea, el Señor es Dios mismo, lo que ellos dirían es Jehová. Entonces yo le hice esta pregunta: mi Señor el Rey? Está bien, debe ser otra traducción. Yo pasa que leí las dos que tengo acá, son 1960 Reina Valera, pero creo que me apareció en esa qué traducción es.
lenguaje actual, mi Señor el Rey. Está bien, porque es verdad, el Señor el Rey está reinando ya. Es buena traducción. Entonces le pregunté a un testigo de Jehová, le dije si podía mirar su nueva traducción del mundo, algo así, traducción del nuevo mundo, traducción del nuevo mundo. Y le digo, ¿usted no cree? Ellos no quieren tocar, tienen su forma de hablar y no les gusta tocar sobre estos temas. Entonces, no hay mejor que, vamos a decir, que la espada de Goliat para cortarle la cabeza a Goliat. Entonces, lo mejor que dije, le invité a que abriera su propia traducción, no la mía, dije la suya, abra. Y él abrió en el Salmo número 110, y fíjese que la persona usted hace y mira ahí, ¿y qué va a encontrar? Yo mira así por primera vez y digo, ¿cuántos Jehová hay? Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor para usted? ¿No es Jehová? Entonces, ¿por qué Jehová le dijo a Jehová? Son dos Jehová que hay. Y esas cosas impactantes, yo le voy a decir, porque ellos no tienen lo que es la hermenéutica. Bueno, para que me pueda entender, nosotros los reformados, como vamos a decir los protestantes, le enseñamos al pueblo de Dios que cada uno tiene que tener su copia de las escrituras y por ellos mismos deben indagar. No somos romanistas que tienen que decir amén, a lo que dice solamente el cura, y ellos, nadie se puede levantar porque la palabra de lo que ellos tienen como líder allá en Roma, vamos a decir para ellos palabra santa, ese hombre está ahí, y no pueden cuestionar qué dice un sacerdote, nada. Entonces nosotros creemos que cada persona, pueblo de Dios, tiene que, aunque están sujetos a un gobierno eclesiástico, pero ellos tienen que tener su copia. Pero ellos no, el testigo de Jehová es lo que dice, vamos a decir allá, lo que dicen en el Aguastómel, ellos responden así y son mecánicos. Tienen todo un mecanismo, ¿no? Y tienen a su parte de atrás que tienen que responder y nada más. Y no entran en debate y se van. Pero no se ponen a cuestionar qué le dice el anciano. O sea, bíblicamente. Entonces, por primera vez, fíjese que ellos van a mirar, el Jehová dijo a mi Señor. ¿Y sabe por qué esto es importante, amados? Porque si fuera así, o hay dos Jehová, o algo sucede acá, lo que nosotros creemos que es la Trinidad. O algo que está pasando ahí. Porque algo está sucediendo ahí que ellos van a decir, ¿por qué sucede esto que es difícil de entender, vamos a decir, para estas personas? Pero no solamente para estas personas, amados, porque también fue difícil en la época del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo le hizo una pregunta, creo que a estos fariseos, ahora lo voy a leer en el versículo número 22 de Mateo, versículo 41 a 46. Y les preguntó cómo podría ser, vamos a decir, cómo el Señor podía ser el hijo o el descendiente de David. Igual que estos testigos de Jehová, ellos no entendieron esta pregunta. Y esta pregunta sigue estando vigente, amados. Porque ¿cómo puede ser? Yo voy a lecturar mientras usted piense, porque esta pregunta la hizo Cristo y esta pregunta sigue vigente para el día de hoy. Mateo, capítulo número 22, en el versículo 34. Perdón, Mateo, en el versículo 22. Sí, Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 46. Me dice así a mí, en mi Biblia. ¿De quién es el Hijo de Cristo? Y dice así, estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó y diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le respondieron, de David. Él le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es el Salmo número 110 que está nombrando él. Le hace esa pregunta. ¿De quién es el Hijo? Vamos a decir, la pregunta de quién es el Hijo de David, o sea, ¿quién es el Cristo? Entonces le dice él, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y él le dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
esta pregunta, amado, cualquiera que responda a esta pregunta, por supuesto, es un cristiano. Puede llegar a entender esto. ¿Cómo era la única forma de que sucediera esto? O todo lo que aparece ahí. Porque es una profecía, vamos a decir, de alguna forma en el espíritu que da vida. Vamos a ver varios textos que tengo ahí. Pero la única forma de que suceda esto es que se hiciera realidad algo que la humanidad ni siquiera lo tenía en mente. Se llama la encarnación, amados. Cuando el Señor Jesucristo, o Dios mismo, el Señor, se encarna y viene de un linaje que es el linaje de David. Era la única forma, por eso es que ellos no entendían, buscaban en su mente. Y estas cosas, amados, por eso que, como tengo que hablar el domingo, el hombre natural no las percibe, o ni siquiera el disputador, ni siquiera el sabio de este mundo, nadie, ni siquiera lo que hoy conocemos con las palabras de un teólogo, alguien que aplica la retórica, o vamos a decir alguien que es un buen predicador pero no ha nacido de nuevo. Estas cosas están ocultas a la sabiduría del mundo. ¿Cómo es posible? Bueno, amado, las preguntas que le está haciendo Cristo son hombres, yo podría decir, más escudriñadores o buscadores, eran apartados, que se llamaban fariseos. Hombres que buscaban el texto, tenían el texto ahí quizás sagrado, original, y buscando, indagando, y ni siquiera hombres, incluso el mismo Pablo de Tarso, que estaba sentado a los pies de Gamaliel, con todos los títulos que tenía en teología, ni siquiera él pudo entender estas cosas, a menos que Dios, ni siquiera el mismo Pedro podía entender estas cosas. ¿Sí? El Padre no le revelaba estas cosas a Pedro. Nadie las puede entender. Por eso que es difícil de entender, incluso para los judíos mismos, entender cómo el mismo rey podía ser un sacerdote. Eso es imposible para ellos poder concebir algo en la mente. Por eso el Señor dijo a mi Señor, la única forma de que llegara a entender esto es que el Señor Jesucristo, vamos a decir, se encarnara, o Dios mismo, y vendría de una raíz, podríamos decir, genealógica de David. Creo que lo habla en Romanos. Yo cuando di esos estudios de Romanos, incluso las cápsulas de Romanos, en el versículo creo 1 o 4 lo expliqué. Y me hice un tiempo justo para explicar eso. Y creo que Pablo lo explica en los versículos 1, 3 y 4. Si me equivoco, en este momento no lo tengo y si me pongo a extender todo lo que tengo en la mente, no lo voy a terminar. Pero yo me gustaría que lo busquen ustedes, porque si no me equivoco, esto no lo tenía anotado, pero creo que es en el 3 y 4, es así. Romano 1, versículo 2. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo número 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí sí hay una cosa ahí. Pero fíjese el 4, que fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Usted ve la humanidad, más y la deidad de Cristo. ¿Sí? Por eso que es imposible para la persona poder entender esto. Entonces lo vemos de ahí de alguna forma. ¿Cómo podría ser el Señor y el mismo Hijo de David? Porque según la carne iba a venir de él. Pero iba a ser el Señor ¿cómo? Porque es el Señor encarnado. Por eso que es así. Imagínense, es imposible que Él les diga, ¿por qué? ¿Cómo le va a decir esto? Por eso que ellos no entendían cuando dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando porque si no es un poco difícil de entender, amado, esto. Pero lo importante que quiero que entiendan esto, que después de la muerte, la resurrección y la ascensión y la entronación del Señor Jesucristo, el Señor está reinando. Vamos a comprobarlo por las Escrituras. Primero voy a empezar con que es el texto, vamos a decir, con que se abre, vamos a decir, el primer sermón que aparece. Y por supuesto lo tenemos aquí al apóstol Pedro. Lo tenemos con ese sermón, ese hombre que estaba tembloroso, tenía miedo, lo negaba al Señor, y después de que viene el Espíritu Santo sobre él, era un hombre que se paró
y empezó a hablar con autoridad. Y esto solamente lo hacía el Espíritu Santo. Versículo número 29 de Hechos capítulo 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante en Hechos lo encontramos a otro apóstol que me encanta mucho a mí, que es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículo número 33 en adelante. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Está hablando del versículo número 32. Para tener un poco más de contexto, leo el versículo número 32. Y a vosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres. Ahora sí, 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a vosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dijo también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Y todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren, amados, yo no sé si se dan cuenta ustedes, hace un tiempo que vengo hablando sobre los salmos, y si ustedes se dieron cuenta, Pablo, Pedro y otros más, incluso el Señor Jesucristo, dice: ¿por qué estas cosas? Cuando se le aparece camino a Emaús, Lucas 24, y le dice lo que estaba escrito en la ley, en los salmos. Y yo, ¿sabe? Cuando hablo de los salmos, yo cuando, debe ser sincero, cuando hay dos cosas que, perdón que se lo voy a decir, pero no es mejor, lo peor que hay con una persona dice: ay, no quiere decir su pecado porque le cuenta. Entonces digo: yo voy a pasar al frente y cuento mis pecados. Había dos cosas que me aburrían: los himnos, que me parecen mortuorios, y otra cosa eran los salmos. Era algo que no, y aunque usted no crea, los himnos y los salmos son cánticos. Y no lo entendía. Usted no te imagina lo bendecido que he sido al leer los salmos. Sí me duele cuando la gente no le presta atención, porque claro, yo era uno de ellos. Ahora cuando veo que el Señor Jesucristo hizo, esto hablaba de mí. Yo no tengo interés en un salmo cuando Cristo está diciendo, esto habla de mí. Entonces pude entender a esta altura de mi vida que es muy importante todas estas cosas, y más los salmos, porque nos muestran y nos habla del Señor Jesucristo, amados. Y el Señor está reinando, amados. ¿Por qué le digo? Porque
hay gente que quieren solamente, ¿qué quieren? El Salvador, pero no quieren al Señor o al Rey. Pero fíjese, y más y no estoy diciendo que muchos de los dispensacionalistas, otros de otras denominaciones, no le digan rey, porque yo paso y veo que dicen rey de reyes, cosas así. Y pues usted le pregunta y ellos dicen que no está reinando, que va a venir un reino futuro, pero no es así. Fíjese, vamos a hablar ahora, estuvimos hablando un poco del Antiguo Testamento, en esa transición, vamos a decir, en Hechos, donde ya ha resucitado el Señor Jesucristo, pero vamos a ver un poco más avanzado, hablando el apóstol Pablo que nos habla de algo que yo le digo el Cristo glorificado. Y ya vamos a llegar a esto, estamos en Primera de Corintios, recién estamos dando los primeros pasos. Este domingo es el segundo paso que vamos a dar del segundo estudio, la segunda prédica, pero esto es Primera de Corintios capítulo 15, y esto lo vamos a dar más adelante. Fíjese, hablando Pablo, y presta atención usted a sus Biblias, no lo que digo yo, solamente voy a lecturar la escritura, no voy a poner ninguna, no voy a hacer exegesis, poner ahí, Pablo está diciendo eso, o sea, yo trato de explicar y primamente digo mi teología que tengo preconcebida. Olvídese, voy a leer un texto nada más. Y fíjese lo que dice y qué entiende usted. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 21 al versículo número 25. Oh, perdón, hasta el versículo número 26. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amados, yo no sé si ustedes entienden como yo el texto, pero Dios le había hecho por lo menos 3 promesas acá en este salmo que vemos acá, que no me da tiempo de leerlo todo el salmo, pero las 3 promesas es que Él iba a dar, o sea, lo iba a poner a que reinaran, iba a tener sus enemigos sobre sus pies, iba a hacer que el reino de Él se extendiera y le iba a dar un pueblo que se entregara voluntariamente. ¿Sí? Bueno, amados, yo no sé cómo es en su país, pero voy a hablar un poco de mi país natal, que es la Argentina. Cada 4 años acá hay un suceso, bueno, así que se llama elecciones electorales para un presidente. El pueblo se reúne por medio de lo que llamamos votaciones o elecciones y se elige a ciertas personas, que el que más cree, ¿no? No voy a entrar a esas cosas. Pero hay una elección, vamos a decir que cada uno elige. Ahora cuando esa persona que está gobernando, usted que es el presidente de la nación argentina, entrega su mandato, ustedes van a ver que están así y en la entrega del mandato él hace algo así, tiene una bandera y saca así y se la pone la otra persona y le entrega algo también. Amado, eso es una persona que estuvo gobernando, que está entregando ya eso a otro. Bueno, no sé si me entienden. Él no está diciendo, cuando yo vaya a gobernar o cuando yo vaya a reinar voy a entregar. El texto es claro, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, en la consumación de todo, cuando Él venga, Él va a entregar de alguna forma al Padre. Este es un tema para hablar de escatología profundo. ¿Cómo lo va a entregar? Entonces no va a reinar. El tiempo presente. Alguno que conozca, o sea, de lo que es la materia de lengua, va a entender, o sea, la gramática, por lo menos en esta traducción española, que habla en un tiempo presente, así, está reinando tiempo presente continuo, y se entrega, 1 Corintios capítulo 15, versículo número 24.
cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Y escucha el versículo número 25. Porque preciso es que Él reine. Tiempo presente continuo. Hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a dejarlo ahí porque algún día ya vamos a tener para hablar de lo que Pablo habla en Corintios, en el número, creo que es en ese capítulo número 25, que es profundo para hablar, amados. Pero el Señor Jesucristo está reinando, se le ha dado todo dominio. Y dice, no, pero eso es una interpretación quizá de un hombre, o es una mala interpretación del pastor, o un libro de escatología amilenialista o postmilenista. Miren lo que vamos a buscar, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo número 18, la gran comisión, el versículo 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Además, dijo, me será dada en un milenio, me es tiempo presente ahora, me es dada en el cielo y en la tierra ahora. Por tanto, si esto es así, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más le dijo? Enseñándoles que guarden algunas doctrinas secundarias. Las primarias sí, pero las secundarias no. No todo el consejo de Dios. No crea que vamos a dividir a las personas. Sean un poquito mucho amor, porque hay muchas doctrinas. Dice todas las cosas. Pablo despidiéndose de la iglesia de Efeso con los ancianos que lloraban, porque dijo la última vez que se iban a verlo, que le dijo, no he negado predicarle todo el consejo de Dios. El Señor dijo, se me ha dado toda autoridad. Amados, por eso cuando nos paramos acá no hay temor de decir, esto les va a ofender, quizá no va a venir nadie. No, amados, nosotros proclamamos a viva voz que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando por eso decimos, el Señor dijo a mi Señor, es que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra ahora a reinar. Y eso es lo que creemos nosotros. Y solamente estamos posicionados en el versículo número 1, amados. Porque fíjese, sigue, yo no me voy a extender mucho, no sé cuándo llevo de prédica. Pero dice, versículo número 2, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuánto llevo? 26 en un versículo nada más. Podríamos hablar más sobre ese texto, nada más sobre el versículo. Así que, pero vamos a frenar y vamos a seguir. Entonces, amados, esto nos está hablando de un futuro reino milenial que va a venir a Israel, que el reloj profético se va a parar y que la iglesia se va a ir y entonces el Señor va a tener que levantar un templo allá. No habla de esto, de un tiempo presente, amado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos creen en esa doctrina y cuando el Señor venga, automáticamente se terminó todo, amados. Es así. Entonces, en una escatología, vamos a decir, que ya se cumplió y una profecía, él vio David de que el Señor, vamos a decir, el Señor Jesucristo sería entronado y sería soberano por sobre todas las cosas. El problema es que cuando muchos lo ven a Cristo sufriente, que padece, que en los evangelios, que todas esas cosas las hizo el Señor. Pero el Señor no está más, amado. El Señor está sentado allá a la diestra de Dios Padre Todopoderoso como Rey triunfante y gobernador de todas las cosas, y de ahí va a venir a juzgar. Lea el último versículo. Dice que va a quebrantar a todo aquello, que estas personas que se oponen los va a echar al infierno, amados. No está más que ustedes que ven que está así. Y que el Señor que sufre y le pegan, esas cosas las padeció por nosotros, pero Él ahora está sentado como Rey, amados. ¿Hasta qué? Dice, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Si no me equivoco, es en Lucas. No. Sí, en Lucas. Fíjese, en una parte, cuando habla de la casa dividida contra sí misma, que Jesús estaba, en el contexto es así, rápido, Jesús estaba echando fuera los demonios, uno que era mudo, aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, ellos decían por verse, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, en este contexto. Y otros para tentarle le pedían señal del cielo, por él hecho un demonio,
echado un demonio. Esto está en Lucas capítulo 11. Y dice, más él conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra la misma se cae. Ahora me voy a frenar cuando llega al versículo 20. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú yo echo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quien lo echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Y acá está, ese es el contexto rápido, perdón, versículo número 20. Excúseme, pero a veces no me da tiempo ir despacito. Acá sí. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí lo tiene, amado. En otra parte creo que es en Mateo 4:17, dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, hablando de Satanás, acuérdense, porque viene hablando de Satanás, que él echa a Satanás, entonces ese es el contexto. Dice así, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Por eso Satanás no le molesta a sus hijos que anden por ahí y hagan lo que quieren. ¿Por qué? Está ahí, nadie le moleste. Dice el Señor, está en paz. Predíquele a uno, ya se va a levantar. Pero, dice el Señor, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La idea, para que puedan entender, es que en otra parte dice en el Mateo 12, que no me da tiempo, que el Señor lo ató. O sea, le sacó todas las cosas. No significa que el Satanás no está todavía de una forma libre para hacer cosas. No puede engañar así a todos aquellos que creen, porque tenemos la luz del Evangelio ahora. Pero el asunto es que sí, él lo venció a Satanás. Colosenses, Efesios, todo principado, todas potestades, lo exhibió públicamente en la cruz, los venció. Por la bendita cruz que él venció, nuestros pecados fueron crucificados, ahí muertos, o sea, en él fueron clavados todas esas cosas, todo lo que teníamos nosotros, todo eso en contra de nosotros, incluso la ley y nuestros pecados, fueron vencidos. Satanás fue vencido, el mundo fue vencido. ¿Por qué podemos vencer eso? Primera de Juan dice, por medio de la fe. ¿Qué fe? La fe que creemos que él venció esas cosas. Él es el vencedor, él es el que se está reinando, es el rey que venció a todos. Lo ha vencido en el plano espiritual, ha sucedido esto. Entonces debemos entender esto, amado, sáquese de su cabeza toda esa gente, por más conocido que sea un pastor y tenga Biblias comentadas y sea muy bueno en la materia de soteriología. Cualquiera que le diga que Cristo no está reinando, que va a venir a reinar y que tiene que tratar con la nación fiel todavía que Israel fue desechado, amados, aunque ustedes no lo crean. Vamos a decir, a mí no me da tiempo de hablar, pero hay una parte donde el Señor yo dice que somos descendientes de Abraham y otras cosas, creo que les dice, y dice, ustedes son hijos de Satanás, y que van a venir de otras partes a sentarse con Abraham, habla de los gentiles, o sea, el verdadero reino ya está, de alguna forma está en el cielo, ahora establecido acá en la tierra es otro asunto, amados. Ahora Cristo los venció. Pero ahora hay una batalla, como mismo Efesios, que se está llevando a cabo. Y la llevamos por medio del Evangelio. Cuando predicamos, cuando está venciendo. Dice, por eso, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. La iglesia victoriosa ahora, no importa si son, vamos a decir, hoy no son muchos. Lo importante es que un solo soldado, una soldada que tenga de verdad el Evangelio, usted si pudiera ver lo que sucede en el plano espiritual y lo que significa para Satanás eso, es una amenaza de verdad. Una persona que conozca y viva el Evangelio, que haya nacido de nuevo y que abra su boca para proclamar el Evangelio, para él es una amenaza, de verdad. Ahora, por eso que hay una batalla que se está llevando a cabo. Él ya venció todo esto. Ahora su pueblo victorioso avanza. Por eso tenemos el Evangelio.
hasta cuando ponga. Él sabrá, nosotros por medio del Evangelio, la armadura que nos ha dado, estamos llevando a cabo esa victoria, vamos a decir, trayendo a los que están cautivos de esa cautividad por medio del Evangelio y trayéndolo. Y no solo esa la batalla, amados, también una batalla que tenemos de nosotros. Por eso el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder, a mí no me da tiempo de explicar el cetro de tu poder, vamos a decir, mostrar esa presencia de Dios mismo que aparece ahí. Tendríamos que ir a explicar un poco el Salmo 2, que ya lo vimos hace mucho, ¿no? Pero de alguna forma podríamos decir así, el reino del Señor Jesucristo, la vara o el Evangelio, podríamos decir. Yo me atrevería también a decir por otra parte que habla de cuando va a juzgar o el cetro, es por medio del Evangelio, que es, vamos a decir, el Señor reinando y por medio de su pueblo que se le ha entregado a él y por medio de la palabra y la espada va avanzando y va venciendo a este mundo de las tinieblas y rescatando a los suyos. Esa es una forma de más o menos de poder entender. Bueno, me da tiempo de ir texto por texto ahí, ¿sí? El versículo número 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Este es un texto que me encanta, amados, ahí. Voluntariamente, que aparece ahí. No sé cómo lo entienden muchos, amados, pero yo lo sé como yo lo entiendo. La única forma que el pueblo se entrega voluntariamente, amados, es que él haga algo. Porque el hombre está muerto en delito y pecado, el hombre no lo busca a Dios, todos se desviaron, ni siquiera hay uno que busque, está muerto en delito y pecado. ¿Cómo puede suceder? Ni siquiera tiene libre albedrío. Su voluntad no le pertenece, es propio preso del pecado, de Satanás y condenado por la ley. ¿Cómo se podría entregar voluntariamente, amado? Porque él dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere o le arrastrase. Entonces la única forma que se puede entregar voluntariamente es porque él venció a Satanás, él venció al dominio de este mundo. Por eso que nosotros voluntariamente podemos ir. Ninguna persona, por más deseo que tenga, puede ir, porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Porque usted puede tener, vamos a decir, la intención, pero no puede porque solamente a medio que, por fin se dice voluntariamente, esto habla de un raciocinio, de la voluntad, de un querer. Yo creo que la humanidad no quiere, no tiene la voluntad de buscar a Dios. Por eso que para poder cumplir ese mandamiento que se amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y toda tu alma, el Señor tiene que hacer algo para entregarse, para que nos entreguemos. Por eso que nos entregamos nosotros voluntariamente en el día de tu poder y en ese día también que Él venga, tiene por cierto como escatológicamente futuro. Entonces creo que es así. La única forma de entregarse voluntariamente al Señor. Fíjese en la hermosura de su santidad, no dice en la hermosura de su amor, como nombra mucho, habla de la santidad, un reinado también de santidad, por eso tuvo que vender el pecado, tuvo que vender las tinieblas y todo lo que hay en este mundo. Bueno, y él sigue hablando ahora que el Señor juró el Señor y no se arrepentirá. Amados, si acá entramos en algo, acá hemos estado hablando un poco de cómo Él ha vencido. Amados, acá entra en algo que es un poco difícil de entenderlo a esto. No me voy a adentrar mucho en esto, solamente voy a tocar a grandes rasgos nada más, porque en el Antiguo Testamento era algo que un judío no podía entender esto. ¿Qué era esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, vamos a decir los oficios, esto que aparece de Cristo, lo vemos acá. Creo que hay unos textos, yo no me acuerdo si los tengo anotados acá. Bueno, se los debo, pero creo que es en Hebreos, a ver si no me equivoco, en Hebreos sí. Ahora me voy a fijar un poco, pero en el libro de Hebreos no aparece, que ya un día lo vamos a ver. Vamos a ver un poco como el autor de Hebreos lo toca varias veces, creo que varios capítulos lo toca el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Mayor que el antiguo pacto. Pero la idea de lo que quiero que entiendan es esto, que en el antiguo pacto un rey no podía llevar el oficio de un sacerdote no podía ser un rey. Más allá de algunas cosas que hizo David, que de vez en cuando hizo algunas cositas, pero no podían oficiar. Ustedes lo ven creo que Usías y otros más, que
que murieron con los que hicieron oficiar ese servicio de sacerdote. Creo que el otro es Saúl, cuando no esperó a Samuel, que el Señor se enojó. O sea, solamente ciertas personas que provenían de la tribu que era de Leví podían oficiar solamente eso. Ahora es un tema un poco complicado acá, pero voy a ir a tocar los grandes rasgos. Pero me voy a posicionar en la primera parte del versículo número 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Amados, esto es un texto, quizás ustedes no lo vean, para mí tiene grande, podríamos decir, gran importancia este texto. ¿Sabe por qué? Porque fíjese lo que juró ahí, o lo que aparece que juró. Está entrando, amados, que juró y no se arrepentirá que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, este Melquisedec que aparece como rey de justicia, que aparece, que yo no sé si lo tengo anotado acá, pero creo que aparece en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, y en Hebreos capítulo 4, hasta creo que al capítulo número 10, mostrando así grandes partes, nombra de este rey, o el rey Melquisedec, nombra en diferentes partes de Hebreo, lo explica, ahora no es el tiempo, lo explica y lo aplica al Señor Jesucristo. ¿Quién era? Explica, y después esto lo lleva y lo aplica a que es Cristo. Es un tema complicado, no es para ahora. Pero ya algún día lo vamos a ver, ¿sí? Pero todo esto vamos a decir, lo lleva a la punta al Señor Jesucristo. Este rey de Melquisedec, que vamos a decir que representaba, vamos a decir, un sacerdote diferente al oficio de Aarón, o de los levitas que aparecía ahí, que estaba afuera. Ustedes lo van a encontrar en ese texto de Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Y amados, este tipo de sacerdocio era muy diferente. Escuche esto. Génesis, usted se da cuenta que está ante la ley de Moisés. Entonces y Abraham, por supuesto, sabe que está ante de Moisés. Ténganlo en mente, no necesitamos saber mucha teología para esto. Cuando Abraham se aparece y este rey se aparece, o este sacerdote, creo que era un oficio de rey sacerdote, era algo raro, pero fíjese que Abraham le da los diezmos a este hombre. Ahora, que no me da el tiempo de hablar de esto, que si era un tipo de Cristo, que si esas cosas no es el tiempo para hablarlo ahora, ¿sí? Que ya un día no tenemos hebreo, lo vamos a ver. Era un tipo de Cristo. El asunto que aparecía un rey, parecía un sacerdote diferente, o Dios tenía algo diferente, por eso que le dio estos diezmos. ¿A quién le dan los diezmos? A alguien que se cree superior. Por eso dice, dad al Señor los diezmos. Pero todavía no estaba la ley. O sea que había algo aparte que no sabemos nosotros, un sacerdote. Lo que sí que el libro de Hebreo, cuando lo veo, vamos a ver que va a explicar todo esto y también lo va a aplicar al Señor Jesucristo. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos quién es este sacerdote. Ustedes saben que no tenían principio, no tenían fin, no tenía genealogía. Todo lo apuntan a Cristo, o como un tipo de Cristo, algunos que se atreven. Ahora es el tiempo de hablar, ¿no? Pero un rey de Salem y sacerdote, del Dios Altísimo, antes del reinado de David. Ni siquiera cuando David estaba, ni siquiera esas leyes que estaban todavía, ni Deuteronomio, ni esos 10 mandamientos que estaban, nada, pero ya era un sacerdote, antes de este oficio de Aarón. Se cree que era, vamos a decir, un tipo de Cristo en Hebreos 7, si ustedes lo quieren indagar, ¿sí? Bueno, el asunto es que este oficio, o tanto de rey como sacerdote, lo vemos a nosotros ya en el Antiguo Testamento que apunta al Señor Jesucristo. Según el orden de Melquisedec, el Señor está a tu diestra. Escuche, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Entonces, amados, el Señor Jesucristo fue exaltado, entronizado en la ascensión de Él, ¿no? Ahora hay una promesa, amados, que va a derrotar a sus enemigos y lo va a poner ahí como estrado de sus pies. O sea, los va a tener ahí. Acuérdense que le dijo que, a Satanás que le dijo, ¿se acuerdan? Que cuando él le picara, él iba a pisar la cabeza.
Entonces es importante que Satanás fue vencido. Y el Señor lo va a hacer, amados. Me gustaría hablar un poco más, incluso del Salmo 2 que hablé. Ustedes lo pueden buscar en el Salmo 2. Hablan un poco de este reinado del Mesías, que lo hablamos hace un año atrás, más o menos, por ahí, cuando empezamos esta serie de los Salmos. Amados, es un rey que Él está reinando. Yo no me acuerdo si es en Hebreos. Fíjese. Sí, es en Hebreo. Pero fíjense, hay varios textos sobre esto, pero este es uno de los que más me gusta a mí. De verdad no sé ni de dónde empezar, pero porque es largo y es hermoso, porque empieza largo en el libro de Hebreo, versículo 9, dice, por decirlo así, dijo Abraham, pagó el diezmo, también, Hebreo capítulo número 7, versículo 9. Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió en encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo que él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otros sacerdotes según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesitamos que haya también cambio de ley. A aquel a quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más se manifestó si al semejante de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, porque por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sino sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero estaban con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Según él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, escuchen, amado, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Y sigue hablando, amado. Fíjese, cuando usted puede entender lo que dice aquí, el Señor, escuche, el Señor juró y no se arrepentirá. No se olvide esto. Tú eres sacerdote para siempre. Amados, acá vemos los oficios de rey y de sacerdote. Jesucristo, amados, es el sacerdote que ha oficiado, incluso el Cordero mismo que quita el pecado del mundo. Él es el que ofició, o que llevó a cabo, y fue también el Cordero, que llevó a cabo ese sacrificio en la cruz que tengo que hablar el domingo, esa cruz que es locura para muchos, amados, pero ese sacrificio que hizo expiación por nuestros pecados, para quitar el pecado, por mis pecados y por todos aquellos que crean. ¿Sabe por qué de verdad me emociono? Porque dice que juró el Señor y no se arrepentirá. Amados, el texto dice que el Señor llevó a cabo esto, murió por nuestro pecado. ¿Sabe qué dice el texto de Hebreo? Que Él sigue oficiando ahora, un sacerdote, intercede. No importa que lo que vaya Satanás y diga y acuse y diga y aquello, dice, yo pagué por los pecados de Él. Y esto no es para que una persona viva licenciosamente pecando, pero usted tiene un sacerdote, amados, que oficia perpetuamente por siempre por nosotros. Y está día a día, no se cansa, día a día como sacerdote,
y como rey llevando a cabo. Por eso tú eres sacerdote para siempre, amados. Yo algún día voy a perecer y voy a morir, iré con mi Señor y se levantará otro y seguirá así, a causa de la muerte. Pero Él es el único que existe y sigue para siempre, amados. Yo por supuesto iré a su presencia y algún día quizá volveré con ustedes también acá. Pero Él es el único que oficia y oficia y oficia siempre para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, amados. Ahora el Señor está reinando, amados. ¿Qué es esto del rey? Él está reinando, Él venció a sus enemigos, venció a Satanás, venció al pecado. Presta atención, porque usted quizás es de los que dice, aleluya, gloria, amén. Pero si esto es verdad, de verdad, y lo que estamos diciendo, que el Señor le dio dominio, está reinando el Señor, Él es el sacerdote, Él murió por nuestros pecados, y todas estas cosas que usted dice, se pone contento, pero usted no la está viviendo, porque si Él de verdad murió por su pecado, y Él de verdad está intercediendo por usted, y dice que reinar es que está reinando dentro de nosotros, nuestra mente, como dice el texto, por eso me encanta esa porción de las Escrituras que dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, con todo nuestro ser, amado. ¿Está sucediendo eso? Ese es el primer mandamiento que usted tiene. Cuando habla de su Señor, de las cosas. Cuando usted está enamorado de alguien, habla todo el tiempo de su Señor. Porque si no sucede eso, amado, usted no tiene un rey. Usted no tiene un sacerdote. Lo único que tiene es centrado en su mente es el yo y su propia voluntad. Por eso que es importante. Él dice, si sucedió eso y Él venció de verdad a nuestros enemigos, nos liberó y ahora es nuestro rey en la actualidad, no en un futuro que viene, en 1000 años, ahora. Él está reinando dentro de nosotros. Entonces, no hay nada de qué preocuparse, amados, porque lo que sigue es para un futuro y usted está libre de esto. Fíjese lo que dice. Versículo número 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amados, el Salmo termina de una forma que yo diría preocupante para todos aquellos que no lo tengan por rey, Moisés y sacerdote, porque la promesa, amados, es que Él va a volver en su segunda venida y Él va, de alguna forma, fíjese, yo no me da tiempo, pero usted léalo Apocalipsis si quiere, a Apocalipsis en el juicio de gran día final, pero yo voy a leer solamente una porción, porque Él va a volver en una parte, esto no lo tenía, pero que es en Tesalonicense, que es un libro que habla un poco de la escatología, creo que es el versículo número 1, a Colosenses, Tesalonicenses, sí, pero yo no sé si es segunda, debe ser segunda Tesalonicense, ¿ver? Sí. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Escuche. Este rey, este sacerdote promete volver a quebrantar a todos aquellos que no se rinden a sus pies y no se postran a sus pies. Dice así. Versículo número 5. Y no suspiro de verdad porque estoy cansado. Estoy suspiro de verdad porque me duele que muchas personas creen que son cristianas, amados. De verdad, y de verdad no tienen un rey que gobierne su mente, su voluntad, sus corazones, sus emociones, sus sentimientos. No tienen un sacerdote continuamente que ir y contarle, hablarle y estar con ellos. Amados, va a venir una época donde se va a cumplir esas palabras que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. Señor, Señor, van a decir, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, llevé esto. Yo vale decir, alejaos de mí, no os conozco, la palabra no tengo relación. Hacedores de maldad, la palabra es anomia. Ustedes nunca vivieron bajo mi ley, nunca sus pensamientos y las cosas que dijeron, hablaron de mí, ni su corazón estaba conmigo.
En su lengua nada más estaba. Alejaos. En otra parte dice al fuego eterno. Escuchen bien lo que dice, amado. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron. La palabra conocer tiene una relación con Él. No que sí que hablo, que escucho una prédica. No, tenés una relación, porque el que conoce a Dios se aparta de iniquidad. Eso es tener una relación con Dios. Ni obedecieron al Evangelio a otro Señor. Yo conozco el Evangelio. Habla sin miedo y se lo explico. La teología pactual dice esto, que en el principio no me importa si usted sabe y tiene algún... Yo también una vez predicando me gané un librito hablando del Evangelio. Eso no me hace salvo a mí, conocer el Evangelio. ¿Qué es? Escuche lo que dice, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. No sé si se entiende lo que se hagan, es importante, ¿sí? Ni obedecen. Obedecer es, Dios dice que debo, si yo de verdad fui salvo, de verdad fui salvo yo. Debo vivir todo lo que me dice el Evangelio. Amado, yo le puedo asegurar que muchos de su familia no son salvos. Y usted va a ser responsable de ese día. Me va a estar hablando cosas. No, esto es el Evangelio y esto es el Evangelio. Así se les habla. Y así se les confronta de un rey y de un sacerdote. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esa persona usted un día lo va a ver caer en el infierno y no va a haber vuelta atrás. Se va al infierno. Va a decir, ¡ah! Así. ¿Y usted qué va a hacer? Porque fue hablando, no, les habla quién es Cristo. Cristo es tu rey, Cristo es tu sacerdote. No se ponga a perder tiempo. Háblele, de verdad, amado, todos esos juegos. Yo sé que muchos se han enojado conmigo, se lo puedo asegurar. Qué gravoso, qué legalista. Eso lo vamos a ver en el día del juicio. Yo lo digo hace años. Espero que yo esté equivocado. Y espero que si alguno se tendría que ir al infierno, que me vaya yo, y no todos esos que le hablé, que les dije no son salvos. Viven en otras cosas, hablan de otras cosas. Y no tienen un rey, no tienen un sacerdote. Hay que sacudirlos, amados. Hay que despertarlos. Él va a venir. Él prometió esto. No conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados con sus santos y ser admirados todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha ser creído entre vosotros. Por lo cuanto asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Señor os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Amados, podría hablar más sobre esto, sobre este hermoso salmo. Sé que me quedaron muchas cosas, pues lo podía haber dado de otra forma, explicar textos por texto y embellecerlo como le gustan hacer a muchos, y hablar así, y palabras de estas, de aquellas. No, mi intención, amados, es que usted se despierte de verdad. Si de verdad el Señor vino y murió por nuestros pecados, y si de verdad usted cree que el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, si de verdad cree que Él está reinando, si de verdad cree que venció a Satanás, si usted no sabe quién es Satanás, porque no tiene idea quién es Satanás, no lo tiene. Si usted entendiera quién es Satanás, si entendiera lo que es el poder del pecado, usted no seguiría viviendo con esas bobadas. No seguiría viviendo con esas chiquilinadas. Usted no seguiría hablando con mundanos, no seguiría haciendo las cosas de este mundo. Yo sé que muchos les molesta esto, pero es posible que muchos no han nacido de nuevo, amados. El Señor va a volver.
arrepiéntase. Hoy es un tiempo de gracia. Hoy la puerta está abierta. Hoy es el día de salvación. Ese día ya no habrá más. Él va a venir a juzgar directamente, amados. Hay un juicio que se avecina. El Señor se está preparando. ¿Y a cuándo? No lo sé, amado. Una cosa tengo cierta. 2 cosas. Que el Señor va a volver. Y otra, y si no sucede en esta vida que me queda, yo sé una cosa, que yo iré a ese encuentro. Y yo debo estar preparado para ese día. No que cuando voy a morir, cuando va a morir la persona, lista tus cosas. Yo tengo que estar todos los días si tengo listado. Yo no sé, cuando usted está preparado para un llamado, para un viaje en un aeropuerto, a un lado, usted está llamado al viaje, usted agarra sus cositas y sale. Está atento. No está, como mis cosas, a ver, estoy arreglado, guardé las cosas, viene. No, amados, usted se prepara. Se va a casar con alguien, ya sabe el día, tiene el anillo, qué se va a poner. Para esas cosas se prepara, para ir a un trabajo, una encuesta. Todas esas cosas sí se prepara. Si te tiene que ir a una encuesta laboral o tiene que ir a un lugar, sí te estés lista para todas las cosas del día. Pero para la venida del Señor no, amados. Así que, amados, espero que el Señor le haya hablado a usted como lo ha hecho a mí hace tiempo, como cuando me llamó, amados. Y de verdad, para mí no fue que el Señor me dio una poquito de su espíritu. Cuando vino con poder Él. De verdad, yo no entendía. Y hasta el día de hoy sigo mirando si nacieron o nacieron de nuevo. Porque no veo el espíritu de ellos, amados. No veo, amados. Entonces, es un día de salvación. Voy a orar rápido y ya vamos a terminar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, porque pudimos ver, Señor, en este salmo, Señor, que usted, Señor, después de la muerte, Señor, de la ascensión, de la entronización de su Hijo amado, Señor Jesucristo, prometió, Señor, que iba a poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies, Señor. Usted ha vencido, Señor, ha quebrantado y ha pisado la cabeza de Satanás y todo dominio, Señor, que Él ha tenido, Señor. Todos esos principados de potestades, Él lo ha vencido, Señor. Ellos no pueden tocarnos a menos que usted lo quiera, Señor. ¿Por qué? Porque, Señor, usted ha prometido y ha jurado, Señor, que eres un sacerdote para siempre, Señor. Y eso para mí, Señor, es una palabra de aliento, saber que decir, que mi Hijo está intercediendo siempre por aquellos que buscan, fíjese, porque si vivimos en Hebreos, usted, amado Padre, nos dijo de verdad aquellos que buscan estar con Él, que van y claman totalmente. Entonces tenemos ese sacerdote que es para siempre, que está sentado a la diestra, Señor. Entonces confío plenamente, por eso tengo, amado Padre, hace años ese texto, Señor, en esa aplicación de Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también está la otra parte, y esa advertencia que dice, los que no andan según la carne. Señor, le pido que su pueblo, Señor, sea alertado y, Señor, y edificado también, y zarandeado, Señor, para aquellos que creen que están bien ahí adentro y que no sean como Israel, que se confiaron, Señor, en una promesa nada más que tenían, pero de verdad esa promesa no la hicieron realidad porque no creyeron por la fe y por eso no entraron a la tierra prometida. Y dijo, yo les doy esta palabra, yo les doy esta promesa, pero ustedes deben avanzar y confiar en mí. Y solamente se quedaron con la promesa y vivieron como el mundo. Y quedaron postrados, Señor. Así que le pido, Señor, que ustedes, Señor, infundan a aquellos, Señor, que son de ustedes, Señor, esa gracia para que perseveren hasta el final. Y si alguno hay muerto ahí, Señor, le pido que usted sople ese espíritu de ustedes, Señor, los levante de verdad, Señor. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.